Arabia Saudí es un país misterioso de desiertos y de arena, tan grande como Europa Occidental, que se extiende sobre la cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo. El mismo nombre de Arabia Saudí sugiere imágenes de riqueza y de lujo asociadas al estilo de vida suntuoso de su familia real, hasta la mañana del 11 de septiembre de 2001. Cuando se descubrió que 15 de los 19 terroristas eran saudíes, fue una auténtica catástrofe. Para los americanos, a partir de aquel momento, Bin Laden había convertido a Arabia Saudí en un país enemigo. La amistad con los Estados Unidos había garantizado a los monarcas saudíes la estabilidad de su poder. Esta alianza improbable resistió a todas las crisis que agitaron el Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos hicieron un pacto con Arabia Saudí. Vosotros nos dais petróleo barato y nosotros os daremos protección a cambio. ¿Por qué entonces un multimillonario saudí y 15 compatriotas declararon la guerra al principal aliado de su propio país? Este acto terrorista dio origen a muchas más preguntas que respuestas. Pero lo que es seguro es que el mundo exterior lo ignora todo sobre el reino de las arenas. En este país todo gira de una u otra forma alrededor de la religión. Se puede decir que la religión forma parte del ADN de los saudíes. Desde su acceso al poder, la Casa Real de los Saud ha conseguido sobrevivir conciliando el Islam y el mundo moderno. Esta lucha secreta que desgarra a los saudíes salió a la luz el 11 de septiembre de 2001. ¿Sabrá resistir la familia real a la tempestad que la amenaza? La Casa de Saud. Para comprender el 11 de septiembre y sus secuelas, es necesario retroceder en el tiempo a partir de la alianza que permitió conquistar el poder a la familia de los Saud. La historia comienza en 1744 con la aparición de un predicador musulmán, Mohammed Abdel Wahhab, que se había adjudicado la misión de instaurar un Islam puro en la península de Arabia, la tierra natal del profeta. Sus enseñanzas del Wahhabí, movimiento islámico fundamentalista, eran tan rigurosas que solo se podían difundir con la fuerza de las espadas. Wahhab se ganó el apoyo de Mohammed al-Saud, el temido jefe de una tribu guerrera. De esta alianza entre el sable y el Islam nació el primer estado que jamás existiera en el corazón del desierto arábigo. Este frágil estado pronto cayó en el caos para acabar hundiéndose un siglo más tarde. El reino de Arabia Saudí estaba formado por tribus y pequeños feudos divididos por las guerras, por los bandoleros y por la falta de entendimiento entre las diferentes facciones que luchaban entre sí. El reino de Arabia Saudí nunca estuvo realmente unido hasta el reinado del monarca Abdelaziz. En 1902, Abdelaziz ibn Saud, tataranieto del fundador del primer reino, y unos 40 seguidores, se lanzaron a la reconquista del desierto con la ambición de restaurar la gloria de sus antepasados. Pero primero era necesario conquistar Riad, la capital del estado de su antepasado. No hay duda de que tenía una visión. Una gran visión sobre lo que quería que fuese este reino. Quería que fuese una nación, un estado igual a otros estados, que tuviese hospitales, carreteras, escuelas, fábricas y todos los elementos de un estado moderno, que ocupase un lugar entre las naciones en vez de ser un páramo olvidado de un mundo indiferente a quien vivía o moría y a lo que ocurría allí. Quería que jugase un papel en la escena internacional. Para conquistar toda la península, recuperó las alianzas de su antepasado y unió su suerte a la de los Ikhwan, unos beduinos puritanos adeptos al wahhabí.
Los Ikhwan eran una importante fuerza de combate que apoyaron la expansión de Ibn Saud. Eran unos visionarios que propagaban el verdadero Islam en su forma más pura. Así que todo lo que encontraban a su paso que difiriera de esa visión, lo consideraban inaceptable. El lugar del que provenían, el desierto, estuvo realmente aislado durante casi 800 años. En el desierto es de día o de noche, hace frío o hace calor. No hay matices intermedios. Incluso la música se toca con instrumentos de una sola cuerda. Todo eso polarizó de alguna manera su forma de pensar. Las cosas son blancas o negras. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Nada detenía a los Ikhwan. Y gracias a ellos, Abdelaziz ibn Saud conquistó este vasto territorio desértico provincia a provincia. Su sueño era apoderarse de la provincia de Hiyaz, situada junto al Mar Rojo, y de su capital, la Meca. El lugar sagrado del Islam sería la más bella joya de su corona. En 1926, los Ikhwan ocuparon la gran mezquita de la Meca. La conquista del lugar más sagrado del Islam fue decisiva. Cuando cesaron los combates, empezó el proceso de consolidación del Estado. Y ahí surgió el problema, porque los Ikhwan eran incontrolables. Querían crear un imperio, extender sus fronteras a toda la comunidad de los creyentes. Solo Dios sabe hasta dónde habrían llegado. A lo mejor hasta Francia de haber podido, pero no pudieron, eso no fue posible. Así que cuando Ibn Saud trató de retenerles y de impedir que conquistaran esos territorios, ellos se sublevaron. Se rebelaron contra él y le acusaron de ser un infiel, de haber abandonado la fe del Islam, de volverse hacia los placeres mundanos y ese tipo de cosas. Decían, ¿por qué Ibn Saud ha enviado a sus hijos al extranjero, a Londres? Eso es contrario al Islam. ¿Por qué nos trae toda esa nueva tecnología como la radio y esas cosas? Eso es contrario al Islam. Si lo pensamos bien, todas estas cosas eran contrarias al proyecto de Ibn Saud, así que dijo, no puedo aceptar estas cosas, son contrarias a mi proyecto. El rey Abdelaziz se encontraba en una situación imposible. Para cumplir su objetivo y convertir a Arabia Saudí en un Estado moderno, debía someter a los Ikhwan que habían luchado a su lado. Pero, ¿cómo podía el defensor del Islam, en conciencia, ir a la guerra contra otros musulmanes? La única salida era ganarse el apoyo de los ulemas, los altos dignatarios religiosos, considerados como la conciencia moral del reino. Se dirigió a los altos dignatarios religiosos de Riad y les pidió que juzgaran quién tenía razón, si él o los Ikhwan. Los ulemas estudiaron las leyes islámicas, el Corán y los hadís, y llegaron a la conclusión de que el rey Abdelaziz tenía razón. Entonces promulgaron una fatwa, según la cual los Ikhwan no tenían derecho a rebelarse contra el que ostentaba el poder. A partir de aquel momento, los ulemas cambiaron de función y se invistieron de un nuevo poder, el de sancionar la política. Este cambio decisivo tuvo lugar en 1927. Desde entonces, los monarcas saudíes hicieron grandes progresos en el arte del compromiso. Pero el apoyo de los ulemas y su poder para promulgar las fatwas, opiniones con valor legal, siguen siendo la piedra angular del régimen saudí. Así pues, los ulemas dieron vía libre al rey Abdelaziz para aplastar a sus antiguos aliados. Los Ikhwan fueron derrotados, pero no erradicados. Se produciría un resurgimiento de esta corriente islamista radical en cada momento crítico de la vida del reino.
El camino estaba despejado. Abdelaziz podía proseguir su ambicioso proyecto. En 1932 dio al país el nombre de su familia y así nació oficialmente la Arabia Saudí. Mantener unidas las tribus del desierto no sería una tarea fácil, y Abdelaziz adoptó la estrategia del matrimonio. El rey se casó con una hija de cada uno de los jefes de las tribus que había sometido. De esta forma tuvo 45 hijos legítimos. Todos los reyes que le sucedieron fueron hijos del fundador de la dinastía. Hace falta mucho dinero para construir un estado a partir de la arena. Los únicos ingresos del reino provenían de un impuesto que se cobraba a los peregrinos que se dirigían a la Meca, que era muy insuficiente. Un día el rey Abdelaziz estaba en el desierto y vio a una anciana que estaba llorando. Descubrió que la mujer no tenía nada, que vivía en la absoluta miseria. El rey siempre llevaba bolsas llenas de dinero bajo el asiento de su coche porque había mucha pobreza y no existía otro medio de distribuir dinero a la población. Cogió una bolsa que contenía unos 50 riyals y se la entregó a la anciana. Y entonces la mujer se puso a rezar y a golpear el suelo y le dijo: que Dios te abra la tierra y te dé sus tesoros. Eso fue antes del descubrimiento del petróleo. El rey Abdelaziz sabía que sus vecinos, sobre todo los iraníes y los cubaitíes, habían descubierto petróleo que les proporcionaba una gran riqueza. Pero la explotación del petróleo tiene sus riesgos y la única forma de obtener beneficios era abriendo la puerta a las compañías extranjeras, por lo tanto no musulmanas. El rey conocía demasiado bien a su pueblo para ignorar que se arriesgaba a ser blanco de la ira de los ulemas, por lo que tenía que llegar a un acuerdo con ellos. El rey quería traer a las compañías extranjeras, pero uno de los eruditos se opuso, diciendo que el rey Ben Saud iba a hacer una cosa en contra del Islam. El rey se enteró de ello y pidió a los ulemas que le visitaran en la corte. Una vez allí les dijo: quiero que me den un ejemplo de por qué no debo tomar esa decisión, ya que dicen que va en contra del Islam. Demuéstrenmelo. El profeta Mahoma utilizó a judíos y a cristianos y no dijo que eran musulmanes y que por eso no podía tener contacto con ellos. ¿Acaso no los utilizó? Los eruditos le dijeron que sí, y entonces el rey les dijo: pues yo voy a hacer lo mismo que él. En 1933, las primeras compañías extranjeras empezaron a hacer prospecciones en el subsuelo del reino. Cuando llegó el momento de asignar las concesiones, al rey Abdelaziz no le importó en absoluto la nacionalidad de las sociedades aspirantes, siempre y cuando pagaran. Los británicos, los japoneses y los representantes de otros países se mostraron interesados, pero los americanos fueron los primeros en poner el dinero sobre la mesa. La Arabian American Oil Company, la Aramco, fue creada en 1933 con el fin de extraer y comercializar el petróleo saudí. Tenía como accionistas a las 4 compañías petroleras más poderosas de los Estados Unidos. Los primeros pozos que abrieron estaban secos y se preguntaron si debían seguir perforando. Les habían dado la orden de parar las prospecciones, pero la carta no les debió llegar, porque siguieron perforando. Encontraron petróleo y los pozos siguen funcionando todavía hoy. Cuando el rey Abdelaziz fue a inaugurar el primer pozo, se quedó muy desagradablemente sorprendido por el repugnante olor. Pero le explicaron que así era como olía el azufre del petróleo. Y entonces el rey dijo: «Oh, quiero oler mucho más de eso». Cuando los americanos vinieron a la provincia del este con la compañía Aramco, tenían que vivir en un complejo de barracones. En el interior de esa zona todo era igual que en los Estados Unidos, pero fuera de ella tenían que vivir con los saudíes y respetar sus tradiciones. Empezaron a construir sus campamentos y para nosotros todo era nuevo. El aire acondicionado era nuevo. Pero lo bueno de Aramco es que lo compartían todo con nosotros.
Tenían alimentos enlatados y nosotros jamás habíamos visto una lata de conservas en aquella época. Y como éramos unos niños, nos peleábamos por las latas vacías porque para nosotros eran como juguetes. Nos encantaba ver a los americanos, sobre todo porque nos regalaban chicle. El chicle influyó muchísimo para que nos gustara tanto. Recuerdo la primera vez que tuvimos un frigorífico, que la Aramco regaló a una serie de personas, entre ellos a mi padre. Los niños nos quedábamos sentados frente al refrigerador durante un montón de horas, quizás durante 16 horas, para esperar a que se hiciera el hielo. Por supuesto que tardaba 16 horas en hacerse el hielo, porque no parábamos de abrir la puerta para mirar si ya se había hecho. La primera vez que vimos un cubito de hielo fue un momento absolutamente mágico. No conocíamos en absoluto el mundo de la tecnología, nos parecía todo muy diferente y pensábamos que todo aquello era América. Antes de 1945, la administración norteamericana no consideraba el acceso al petróleo barato como un objetivo esencial. La Segunda Guerra Mundial cambiaría mucho las cosas. Cuando terminó, el petróleo se añadió a la lista de prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de entonces, Franklin Roosevelt consideró al monarca saudí como un aliado muy importante al que había que cuidar. Franklin Delano Roosevelt había ido a Yalta y había decidido que en el camino de vuelta a casa quería encontrarse con el rey Abdelaziz para darle las gracias por apoyar a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó un telegrama cifrado del presidente Roosevelt, en el que decía que se quería reunir con el rey Abdelaziz. Se establecieron los contactos, pero la decisión se mantuvo en secreto. Solo nos enteramos cuando vimos zarpar el barco. El ministro de Finanzas, Abdallah Suleiman, se acercó a las mujeres del rey y les dijo: Abdelaziz os envía sus saludos y os dice que se ha hecho la mar, que se va a reunir con Roosevelt y que regresará dentro de 2 o 3 días. Cualquier viaje real de este tipo ha de ser grandioso, y no solo por dar un espectáculo. Es como unificar en uno mismo todos los sectores de la sociedad. Así que viajó con sus asesores, con algunos de sus hijos, los príncipes, y con algunos de los jefes de las tribus. De modo que era como un pequeño estado que se trasladaba fuera de su territorio para entrevistarse con Roosevelt, y en él debía estar representada toda la sociedad. Fue una reunión muy interesante. Allí estaba Roosevelt en su silla de ruedas en la cubierta del Quincy. Como todos saben, no era un hombre muy grande. Y el rey Abdelaziz medía 1,85 m o 1,90 m. Tenía tracoma y no veía demasiado bien y caminaba apoyado en un bastón. Los dos personajes conectaron enseguida y el rey Abdelaziz bromeó con Roosevelt y le dijo que era un hombre con suerte porque se podía desplazar a todas partes en su silla de ruedas, mientras que a él le costaba mucho caminar. Entonces Roosevelt le regaló una silla de ruedas que llevaba de repuesto en el barco. Tras este intercambio de amabilidades, Abdelaziz y Roosevelt pasaron a los temas serios, con 3 puntos esenciales: el petróleo, la firma de un contrato de arriendo para instalar una base militar en el Golfo Pérsico y la delicada cuestión de Palestina. Roosevelt le dijo: Majestad, me gustaría que me diera su opinión sobre un problema al que me enfrento en mi país. Muchos de mis electores me presionan para que reconozca una patria judía en Palestina. Y el rey Abdelaziz le contestó: Señor presidente, lo que Hitler les hizo a los judíos fue horrible. Fue lo peor que el hombre le puede hacer al hombre. Pero no entiendo por qué piensan en quitarnos tierras a nosotros, los árabes, para dárselas a los judíos. Nosotros no les hemos hecho nada a los judíos. Si quieren hacer algo a favor de los judíos, ¿por qué no les dan la mejor parte de Alemania? Cuando oyó la posición del rey Abdelaziz sobre este tema, dijo:
Le puedo prometer una cosa. Le prometo que no tomaré ninguna decisión sin consultar antes con los de su bando y con el bando de los judíos. Hay que consultar a ambos bandos para llegar a una decisión. Este compromiso sería la primera de una serie de promesas no cumplidas. A partir de entonces, Palestina sería el principal motivo de discordia entre los Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero Abdelaziz pensaba antes que nada en la seguridad de su reino y pidió a los Estados Unidos que le ayudaran militarmente, equipando y entrenando a su ejército. El presidente Roosevelt aceptó. Se llegó a un acuerdo en cuanto a la construcción de la base de Daram. En contrapartida, el rey prometió a los americanos que siempre se podrían abastecer del petróleo saudí. Los Estados Unidos hicieron un pacto con Arabia Saudí y fue un trato muy sencillo. Vosotros nos vendéis petróleo barato y nosotros os daremos protección. Esta protección se convirtió más adelante en una hegemonía americana en toda la región del Golfo. La región del Golfo se transformó así en una zona de influencia norteamericana, en la que se protegía a los saudíes contra toda amenaza enemiga. El rey Abdelaziz y el presidente Roosevelt confirmaron sus compromisos recíprocos a través de un intercambio de cartas. Me comprometo ante usted a no hacer nada en mi calidad de presidente de los Estados Unidos que pueda ser considerado como hostil al pueblo árabe. Pero Roosevelt murió poco después de escribir esta carta. Le sucedió Harry Truman. 2 años más tarde, las Naciones Unidas se reunieron para votar sobre el proyecto de partición de Palestina aún bajo mandato británico. El príncipe Faisal, segundo hijo del rey Abdelaziz, desembarcó en Nueva York con la convicción de que Truman iba a respetar el compromiso de Roosevelt. El príncipe tuvo una discusión con George Marshall, uno de los principales colaboradores del nuevo presidente. El príncipe Faisal contaba con la promesa que le había hecho Marshall de que los Estados Unidos intercederían en las Naciones Unidas para que no se aprobase la creación de un Estado israelí y se encontrase otra solución. Quizás la creación de un territorio bajo tutela internacional, que sería el primero desde la firma de la Carta de la ONU. Pero al final no respetamos la promesa de Marshall. Cuando se anunció la creación del Estado de Israel, los Estados Unidos fueron los primeros en prestarle su apoyo. El futuro rey Faisal recibió el cambio de los Estados Unidos como una afrenta personal, y el resentimiento no le abandonaría nunca. Nos sentimos decepcionados de que las grandes potencias hayan presionado a miembros de la Asamblea para que votasen a favor de la partición. Pero en aquellos momentos, su padre, el rey Abdelaziz, tenía otras prioridades en la mente. El rey dejó muy claros sus puntos de vista, incluida su decepción, pero en aquellos momentos su principal preocupación era el cerco al que se veía sometida Arabia Saudí. Se sentía cercado por los hachemitas en Irak y en Jordania, y por los británicos en Kuwait y en los estados del Golfo. Y como sentía que había unos elementos hostiles que rodeaban a su país, ansiaban sus riquezas y confiaban en sus debilidades internas y en su capacidad limitada para defenderse, pensó que necesitaba un protector extranjero. De modo que volvió su vista cada vez más hacia nosotros, los americanos. Y esta protección, que con los años se fue haciendo más y más fuerte, compensó la decepción del rey y del gobierno saudí ante nuestra política respecto a Israel y los palestinos. El rey Abdelaziz, que tenía ya 70 años, había hecho realidad su sueño. Había reconstruido el reino de sus antepasados y había garantizado su supervivencia, aunque para conseguirlo se había tenido que aliar con una potencia no musulmana. A partir de 1952, el anciano rey comenzó a delegar sus funciones en sus hijos. El príncipe Saúd, el primogénito,
había combatido a su lado y tenía una relación privilegiada con todas las tribus del reino. Pasó a ocuparse de los asuntos internos. Su hermano menor, Faisal, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Preparó su sucesión antes de morir con la ayuda del rey Saúd, del rey Faisal y sus dos hijos mayores, diciéndoles: vuestro entendimiento y vuestra unidad supondrán la continuidad del reinado de Abdelaziz. La conservación de vuestra familia y la unidad y el bienestar de vuestro país. No luchéis el uno contra el otro y guardaos mucho de separaos. De modo que la transición del poder fue muy suave y se produjo de una forma muy natural. Yo fui testigo de ello. Cuando murió el rey Abdelaziz, la gente tenía miedo de lo que pudiera suceder, porque él representaba la fuerza, era un símbolo, él mismo era casi la encarnación de la burocracia. Todo tenía que pasar por sus manos, porque era una nación que él había creado, y era como si hubiera creado una compañía. Era como un empresario que había creado una compañía y la controlaba en todos sus aspectos. El rey Abdelaziz era fuerte, era poderoso, era el fundador de la actual Arabia Saudí, mientras que a Saúd, su hijo y sucesor, la gente nunca le consideró muy inteligente. No recuerdo que Saúd dijese nada interesante sobre ningún asunto. Era muy agradable, muy simpático, pero era muy intrascendente. Le encantaba todo el aparato que le confería su título de rey, los palacios y la adulación del pueblo, los dignatarios extranjeros que le venían a visitar, las muestras de respeto que le daban sus servidores. Le encantaba ser rey. La mayor crítica a la política del rey Saúd tenía que ver con el dinero. Amaba a su pueblo y se lo quería demostrar con su generosidad. Lo justificaba diciendo: tenemos una creencia, si somos generosos, Dios nos dará aún más. La situación financiera era difícil, pero el rey Saúd podía contar siempre con sus amigos americanos del Aramco para no tener problemas económicos. Visitaba con frecuencia la rica provincia oriental, el centro de la explotación petrolífera del reino. A los saudíes les interesaba una cosa: la conservación de su industria del petróleo y que fuese administrada de una forma que les permitiera negociar y subir el precio del crudo. Así que tenían unas relaciones excelentes con la compañía Aramco. Ganaban muchísimo dinero, pero lo gastaban de una forma absurda. El país estaba en la ruina y necesitaba un préstamo y la Aramco les prestó el dinero. A Saúd se le reprocha mucho el haber creado el caos en las finanzas del reino, pero muy poca gente conoce sus otros puntos débiles, un secreto celosamente guardado que daría origen a sus futuros problemas. Teníamos un vicepresidente en la Aramco llamado Floyd Ollinger, que un día estando con el rey le encontró cansado y enfermo. Ollinger le dijo: Majestad, ¿por qué no se va al desierto a cazar un poco y a descansar? Tenemos una casa de invitados magnífica donde se podría alojar. Y al rey le pareció una idea estupenda. Cuando llegó el rey, vimos que una de las cosas que desembarcaban del avión eran cajas de licor y de whisky. Cuando las vimos, nos preguntamos dónde las podríamos meter, y al final las guardamos debajo de la cama del rey, en la mansión de invitados. El descubrimiento nos sorprendió mucho. Durante la estancia del rey, descubrimos que bebía el whisky a palo seco, pero naturalmente nuestro hallazgo lo mantuvimos muy en secreto. Si no se hizo público, el asunto de la afición del rey al alcohol fue esencialmente por motivos políticos, porque el rey de Arabia Saudí se había convertido en un personaje importante para los americanos.
El golpe de Estado de Gamal Abdel Nasser, que puso fin a la monarquía egipcia, cambió el equilibrio estratégico del Oriente Próximo. A Washington le preocupaba el acercamiento entre Nasser y la Unión Soviética. La Guerra Fría estaba en su apogeo, con dos imperios poderosos combatiéndola a través de todo el planeta y destruyendo naciones a su paso. Se estaba produciendo el final del colonialismo, con todos esos países recién liberados llenos de vitalidad, llenos de energía y deseosos de demostrar su capacidad. La consigna era derribar lo viejo y dar paso a lo nuevo. Daba igual que lo viejo fuese bueno o malo. Querían cambiar e imponer todo lo nuevo. Y en este ambiente general, nosotros éramos esencialmente viejos e íbamos en contra de las tendencias dominantes. No queríamos formar parte de esa nueva forma de pensar en términos de socialismo o de comunismo. Nosotros ya teníamos nuestro propio ismo. Teníamos el Islam, éramos felices estando unidos alrededor del Islam y todo lo que llegase del extranjero solo habría sembrado la discordia en el interior del país. Nasser era el nuevo amigo del Kremlin en el Oriente Próximo. El comunismo amenazaba con aprovecharse de su popularidad en el mundo árabe. Pero por suerte para Washington, los saudíes, por convicción religiosa, eran ferozmente anticomunistas. Arabia Saudí es absolutamente el centro y la llave de nuestras relaciones en toda la región. Y el petróleo está en el centro mismo de esa relación. Que los rusos hubiesen ido allí, y si hubiesen hecho con el control de esos campos petrolíferos, habría significado un golpe terrible para nosotros. La administración Eisenhower pensaba que quizás se podría dar al rey Saud una mayor estatura política para que compitiese con Nasser por el liderazgo del mundo árabe. El rey Saud realizó una visita oficial a los Estados Unidos en febrero de 1957. Fue una visita estratégica concebida para proclamar al mundo entero la alianza de los dos estados. La Casa Blanca invitó a su majestad y a un séquito de 8 personas. Y cuando llevamos la invitación al rey, que estaba rodeado de sus consejeros, nos dimos cuenta de que sería imposible que fuese acompañado solo de 8 personas. Bueno, estuvimos discutiendo las posibles soluciones. Pero para cuando se subieron al barco, eran unas 80 personas. Los titulares de los periódicos acusaban al rey de antisemitismo. Para aplacar a sus electores, el alcalde de Nueva York se negó a ir a recibir al barco real. Pero el presidente Eisenhower se apresuró a corregir ese paso en falso. Al fin y al cabo, Saud era uno de los pilares de la doctrina para la política extranjera que había iniciado el presidente americano. Eisenhower le fue a recibir al aeropuerto, lo cual era muy poco habitual, y decidió tratar al rey Saud como a un gran amigo. El objetivo principal del viaje era la renovación del contrato de arrendamiento de la base aérea de Darán, que el rey Abdelaziz había acordado discretamente con Roosevelt. Pero la Guerra Fría convirtió a Darán en una baza estratégica para los Estados Unidos frente a los soviéticos y sus amigos de la región del Golfo. Al rey Saud, por su parte, le interesaba sobre todo el precio que los Estados Unidos estaban dispuestos a pagar por la prolongación del arrendamiento. Mi padre negoció el acuerdo en aquella época e hizo especial hincapié en no usar la palabra base. Lo consideraron solo como un lugar al que los americanos irían a repostar combustible, pero nada más. Las condiciones exactas del acuerdo sobre Darán se enumeran en el texto original que estamos viendo y que constituye hasta el día de hoy el marco de la cooperación militar entre los estadounidenses y los saudíes. Teníamos derecho a llevar aviones sin pedir permiso
Era una base aérea saudí, no americana, pero teníamos derecho a utilizarla. A cambio de nuestra libre utilización de la base aérea de Darán, nos pidieron que les suministrásemos material militar, tanques, aviones y todo lo que fuese posible, así como hombres capaces de preparar a sus soldados. Esta base de Darán es la misma que utilizaron los americanos durante la Guerra del Golfo. El acuerdo de cooperación militar se celebró con gran pompa. Al rey Saúd se le rindieron todos los honores. La visita oficial resultó de maravilla. Pero cuando terminó, muchos se preguntaron a cuento de qué había venido todo aquello, porque estaba claro que Saúd no era el hombre adecuado para tantos honores. El rey Saúd no sería jamás el gran líder árabe con el que había soñado Eisenhower, una especie de anti-Nasser. Los malos hábitos complicaron las cosas. El alquiler pagado por los Estados Unidos por la base de Darán no bastó para sacar al reino de su crisis financiera. El rey gastaba cantidades enormes de dinero durante los viajes fastuosos que hacía por Europa. El país estaba al borde de la quiebra. Los hermanos del rey, con Faisal a la cabeza, se dieron cuenta de ello. Pero la familia de los Saúd es partidaria de la discreción y del secreto, por lo que evitó que las disputas familiares salieran a la luz. Faisal se contentó con manifestar su mal humor, dejando de ejercer sus funciones cotidianas de príncipe heredero. Las rivalidades fratricidas, contra las que el rey Abdelaziz, su padre, había advertido a sus hijos, amenazaban con paralizar a Arabia Saudí. La familia poco a poco fue dejando claro que la situación iba de mal en peor y que Saúd no llevaba bien las riendas. Además, no solo les había llevado a la bancarrota, sino que tenía algunas ideas peregrinas. Entre ellas, la de derrocar a Nasser, lo cual era una auténtica idiotez. Estábamos realmente preocupados por Arabia Saudí. Y no hablo solo de la Aramco, sino también del gobierno de los Estados Unidos. Y nos dimos cuenta de que si alguien podía salvar al país, ese era Faisal. Nosotros, que vivíamos en Riad y mucha más gente, estábamos preocupados de que pudiera estallar una guerra civil. Los hermanos Saúd comprendieron que había llegado el momento de actuar para evitar una catástrofe. La destitución de un monarca no es una tarea fácil de realizar. Es un paso muy serio y muy peligroso. Porque si destituyes a un monarca, eso significa que siempre podrás destituir a otro. En Arabia Saudí, los individuos más importantes son los miembros de la familia real, los ulemas, los hombres de negocios y los mercaderes. Así que era importante que todos ellos estuvieran de acuerdo en que era necesario dar ese paso. Así que se reunieron todos los hermanos de la familia real. Por su propio interés, todos convinieron que era necesario hacer algo, y en noviembre del 64 decidieron ir a ver a los líderes religiosos para que decidieran la forma en que se podía hacer. Los ulemas promulgaron una fatwa aprobando la abdicación del rey Saúd y la transferencia de sus funciones a su hermano Faisal. Una vez más, una fatwa de los ulemas resolvió un problema de la monarquía saudí, esta vez por los pelos. El rey derrocado, Saúd, y su entorno fueron invitados discretamente a abandonar el país. Saúd fue eliminado sin más de la dinastía real. Cuando ibas a un palacio o a algún edificio oficial, veías un retrato de Abdelaziz y luego uno de Faisal, pero no había ninguno de Saúd. Se lo habían saltado, como si jamás hubiera existido. El monarca, muy debilitado, viviría sus últimos años exiliado en Grecia.
Fue en 1964, durante mi primer año de estudiante en Georgetown, en Washington. Me llamó el decano de la universidad y mientras iba hacia su despacho pensaba que habría hecho algo malo. Pero él me dijo, bien, Turki, tu situación acaba de cambiar. ¿Crees que quizás deberíamos proporcionarte unos guardaespaldas? En aquellos tiempos no había ni internet ni servicios de noticias al instante. Así que aquel lunes no tenía ni la menor idea de que a mi padre lo habían hecho rey. El rey Faisal se vio enfrentado a una tarea titánica. Su reino ya no era más que un inmenso cajón de arena. Prácticamente no había ni carreteras, ni escuelas, ni instalaciones modernas. El rey estaba decidido a modernizar su país. Pero ¿cómo conseguirlo sin cuestionar los valores islámicos tradicionales ni enfrentarse a los ulemas? En esencia, modernización significa occidentalización. Es un hecho. Moderno significa occidental. Y ahí es donde tenemos problemas. Porque la gente quiere vivir mejor, pero no necesariamente sacrificando su propia cultura y su propia historia para convertirse en una copia de los franceses o de los ingleses o de los americanos. Eso no les interesa. El rey Faisal sabía manejar a los ulemas, porque sabía tanto sobre el Islam como ellos mismos, y ellos lo sabían. De esa forma fue como Faisal consiguió llevar a cabo una gran parte de su modernización. El rey consiguió una victoria imponiendo la educación de las niñas. Como contrapartida, confió la supervisión de los programas escolares a las autoridades religiosas. Pero al rey Faisal no siempre le resultó fácil convencer a los ulemas. Consideraban que la televisión era un pecado y estaban en su contra, porque la televisión transmite imágenes y no está permitido mostrar imágenes. Consideraban que era una herejía y que el gobierno se había asociado con el diablo. Así que hizo que alguien recitara el Corán y lo emitió por televisión diciendo a la gente, mirad esto, puede ser malo, es como una espada, puedes usar una espada para hacer el bien o la puedes usar para asesinar. En realidad no es más que una herramienta. Y hoy día ocurre lo mismo con Internet. Todavía continúa el mismo debate. Recuerdo que la primera vez que emitieron la señal, me pasé 2 o 3 horas sentado delante del televisor, viendo la carta de ajuste y oyendo la música de fondo. Bueno, no había música, sino que leían versículos del Corán. Y allí estaba yo viendo la tele, mirando durante horas la carta de ajuste. Algunos miembros conservadores de la familia real estaban en desacuerdo con estas innovaciones. En 1965, el rey se vio enfrentado a una crisis de la que más tarde pagaría las consecuencias. El hijo de uno de los hermanos de Faisal, el príncipe Khaled ibn Musaid, organizó una manifestación el año 65, protestando contra la introducción de la televisión, arguyendo que era antiislámica. Se reunió un grupo de personas que nunca superó el centenar y se dirigieron hacia la torre de televisión de Riad, tratando de entrar para derribarla. Dispararon a los guardias, que dispararon a su vez, y el príncipe murió de un disparo. Su padre fue a ver al rey Faisal y a decirle que tenía que castigar al soldado que había matado a su hijo. Y el rey le contestó que sentía mucho la muerte de su hijo, pero que éste había incumplido la ley disparando contra los soldados y que el guardia que le había matado era inocente.
El padre le dijo que tenía que tomar medidas contra el soldado, y Faisal le respondió que no pensaba hacer tal cosa, que el responsable era él, el rey. Esto tuvo trágicas consecuencias porque el hermano del príncipe muerto fue quien asesinó a Faisal 10 años más tarde. El estallido de la guerra árabe-israelí de 1967 eclipsó todos los problemas internos del rey Faisal. Israel ganó la guerra en 6 días, aniquiló el grueso del ejército árabe y ocupó un territorio 4 veces más grande que el que había conquistado en 1948 cuando la creación de su Estado. La derrota del 67 tuvo un efecto devastador sobre todos nosotros. Para el rey Faisal supuso una herida muy especial. A lo largo de toda su carrera había trabajado a favor de la paz. En 1919, cuando apenas tenía 14 años, había ido a París para representar a su padre en una conferencia de paz. En 1967 llevaba ya cerca de 50 años luchando en defensa del pueblo palestino y de Palestina. Después de la guerra de 1967, después de que los israelíes se habían apoderado de los nuevos territorios palestinos y de Jerusalén, vio que todos sus esfuerzos habían sido inútiles y consideró la derrota como una pérdida personal y una afrenta contra su persona. 1967 y la toma de Jerusalén por los israelíes marcaron un punto de inflexión en su vida. A partir de entonces, nunca más volvió a sonreír. Los Estados Unidos no fueron neutrales en este conflicto. Los israelíes consiguieron la victoria gracias al armamento americano. Las manifestaciones antiamericanas se multiplicaron en varias capitales árabes. Los Estados Unidos estaban inquietos. Casi inmediatamente recibí órdenes de Washington para que evacuase a la comunidad americana y fui directamente a ver al rey Faisal. Me dijo que era muy importante que mantuviéramos unas buenas relaciones diplomáticas y que la comunidad americana permaneciese en el país. Lo que le importaba entonces era que los Estados Unidos presionasen a Israel, que hicieran algo para obligarle a retirarse de Cisjordania, de la Franja de Gaza, del Sinaí y del este de Jerusalén, lo que le prometimos que haríamos. El compromiso americano fue bien recibido, aunque el rey Faisal no olvidaba que los Estados Unidos le habían hecho una promesa similar a su padre y que jamás la habían cumplido. Resultaba difícil ser amigo de los Estados Unidos a causa del problema palestino, pero después del 67 la situación se puso todavía más difícil. El mundo árabe echaba la culpa de la derrota a la ayuda militar americana prestada por los Estados Unidos a Israel. La Liga de Estados Árabes se reunió y les dijo a los saudíes: no sois más que unas marionetas en manos de los americanos. Ni siquiera controláis vuestro petróleo. Entre 1960 y 1970, en ese periodo de 10 años, el precio del petróleo en el mercado no subió ni un centavo. Ni un solo centavo. En aquella época, un barril de Pepsi-Cola valía más que un barril de petróleo de la misma capacidad. A principios de los años 70, Arabia Saudí tomó conciencia de la importancia estratégica de su petróleo, que se había convertido, en su opinión, en la única arma capaz de intimidar a Occidente. Ya hacía 6 años que el rey Faisal había lanzado una advertencia a la administración americana, presionándola para que cumpliera sus compromisos antes de que fuera demasiado tarde.
La tensión estaba creciendo en el Oriente Medio, sin duda. Aunque no creo que fuéramos totalmente conscientes de los niveles que estaba alcanzando. Y tendíamos a quitar importancia a las declaraciones que nos llegaban de la región y sobre todo a la carta que recibimos del rey Faisal, en la que nos decía que teníamos que hacer algo en relación con el problema palestino o se produciría un deterioro de nuestras relaciones. Pero en aquel momento nos inclinamos a pensar que simplemente era una fanfarronada del rey. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí estalló en 1973. A pesar de las tensiones que la habían precedido, la ofensiva árabe contra Israel el día del Yom Kippur sorprendió a todo el mundo. El ejército egipcio realizó un avance considerable durante la primera semana. Los israelíes nos presionaban diciendo que se estaban quedando sin suministros y la administración americana no quería que se la considerase responsable de la derrota de Israel. Los estados árabes, Siria y Egipto, estaban armados con armas soviéticas y el presidente no quería ver el triunfo del armamento soviético sobre el armamento de Estados Unidos. A Israel le empezó a faltar material bélico y en plena guerra los americanos organizaron un puente aéreo para abastecerles, lo que indignó al rey Faisal. Al día siguiente recibí una llamada a primera hora de la mañana en la que me pedían que fuese a Riad a ver al rey lo antes posible, lo que equivalía a ahora mismo. El rey estaba enfurecido con todo lo que había sucedido y pensaba que la única salida que tenía era decretar el embargo del petróleo. Yo le dije que no veía cómo se podría hacer y él me respondió que nosotros éramos los que lo íbamos a poner en práctica. El embargo estaba pensado para hacer daño. Se habían retirado enormes cantidades de petróleo del mercado internacional. Esta penuria súbita hizo que se disparara el precio del barril de bruto, que en pocas semanas pasó de 2 a 17 dólares. Las economías occidentales acusaron inmediatamente el golpe. El rey Faisal se había apuntado un tanto. El presidente Nixon envió urgentemente a Arabia Saudí a su secretario de Estado, Henry Kissinger. El rey Faisal anunció el embargo. El presidente Nixon me encargó que me ocupara de las negociaciones, pero al rey le interesaba más hablar de las negociaciones de paz en Oriente Medio. Dejó muy claro que no iba a levantar el embargo hasta que no progresara el proceso de paz. Algunos pensaron que mis orígenes judíos serían un hándicap para que me ocupase de las relaciones diplomáticas de la región. Kissinger me planteó si el hecho de que él fuera judío podría afectar a Faisal. Y yo le dije que era posible que sí. Pero le dije que también tenía que recordar que el rey pensaba que en el pasado, en muchas ocasiones, después de comprometernos con él, le habíamos dado la espalda. Así que le dije que antes de prometerle cualquier cosa, se asegurase de que la podríamos cumplir. Tenía un aspecto muy austero, con unos rasgos muy marcados. Era un salón muy largo y yo tenía que recorrerlo, mientras avanzaba hacia él, flanqueado por sus consejeros, que estaban de pie e iban vestidos con túnicas negras. Era un escenario impresionante, pero debo decir que me trató con una cortesía extraordinaria. No hubo ninguna charla superficial, ninguna broma, nada de humor. Y en realidad fue una situación bastante tensa. Pero creo que el encuentro se desarrolló de la mejor forma posible. Los dos vieron que el contrario no tenía una actitud agresiva.
Su punto básico era que si le podía presentar una solución plausible hacia el proyecto, entonces Arabia Saudí, sin hacer ningún compromiso formal, haría todo lo que pudiera para ayudar a las varias iniciativas de paz que yo le había planteado a Su Majestad. Así que me pareció que había sido una reunión muy positiva y muy útil. Henry Kissinger dijo que iba a hacer todo lo que pudiera para tratar de resolver el conflicto árabe-israelí, pero que no podía hacer nada mientras no se levantase el embargo. Él sabía que esa cuestión era muy importante para el rey, y eso fue todo. El rey Faisal estaba dispuesto a levantar el embargo porque le había dado su palabra a Kissinger. Estaba impaciente por ver si Kissinger cumpliría su parte del trato, lo cual, por supuesto, no ocurrió. El embargo se prolongó durante 5 meses. La cólera de los Estados Unidos era tal que el Pentágono preparó en secreto un desembarco en la provincia productora del petróleo. Esta historia fue tabú durante mucho tiempo, pero los instigadores de este plan, Henry Kissinger y James Schlesinger, han aceptado confirmar su existencia en este programa. Kissinger concedió una entrevista en la que dijo que los Estados Unidos no podían consentir que se les cortase el suministro de petróleo y que si era necesario, los Estados Unidos estarían dispuestos a intervenir en Arabia Saudí para apoderarse de los campos de petróleo. El doctor Kissinger dijo que ninguna gran potencia se podía permitir unas restricciones de ese tipo y me llamó para que le apoyase. En la conferencia de prensa me preguntaron si teníamos capacidad militar para intervenir en el Oriente Medio y yo contesté que sí. Tanto Schlesinger como yo usamos un lenguaje duro para dejar claro que a partir de un cierto punto teníamos que tener en cuenta los requisitos de la seguridad nacional, implicando que si nos ponían entre la espada y la pared, podríamos asegurarnos el suministro de petróleo por nuestros propios medios. Sí, éramos perfectamente capaces de actuar y pensábamos en la posibilidad de una intervención en el Golfo Pérsico. Y si se nos hubiese ordenado intervenir, habríamos intervenido. El rey Faisal les contestó: somos hombres del desierto, estamos acostumbrados a alimentarnos de dátiles y leche de camella. Podemos muy bien volver a vivir en el desierto. No estaba impresionado en lo más mínimo. No recibimos un telegrama del rey Faisal felicitándonos por esas declaraciones. Pero lejos de estos enfrentamientos, entre bastidores, se desarrollaba una situación totalmente distinta. Era un secreto de Estado, un secreto que reunía las dos principales preocupaciones del gobierno americano, el embargo del petróleo y la guerra de Vietnam. La compañía Aramco aseguraba el avituallamiento de los petroleros de la US Navy, la Marina norteamericana. Solo algunos de sus responsables estaban al tanto del secreto. Hoy, 3 de ellos nos lo cuentan. El Pentágono recibió un telegrama enviado por la Exxon. En él se decía que la Aramco había reducido el avituallamiento de petróleo destinado a la sexta flota del Mediterráneo y a nuestras tropas en Europa. Yo no había medido la gravedad de la situación hasta que recibí una llamada del vicesecretario de Estado de Defensa, colaborador de Schlesinger, que me dijo que había un problema y que iba a enviar un coche para que me recogiese. Me llevaron al Pentágono.
donde James Schlesinger y Bill Clements me esperaban. Me dijeron que estaban luchando una guerra contra el comunismo y que el embargo les estaba paralizando, que no podíamos dejar abandonados a nuestros chicos de Vietnam. No me dijeron nuestra marina de guerra. Dijeron que era necesario el habituallamiento de nuestros chicos y nuestra marina de guerra. Entonces me reuní con algunas altas personalidades políticas, entre las que estaba Frank Youngers, y él y yo decidimos ir a ver al rey. Estábamos esperando en un salón y cuando llegó el rey resultó evidente que estaba irritado porque se arrancaba pelos del manto. Lo hacía siempre que estaba descontento por algo. La guerra de Vietnam era una emergencia nacional y tenía prioridad absoluta sobre muchos de los demás problemas del mundo, incluyendo el problema palestino y el problema israelí, que también necesitaban ayuda. Pero en esos momentos los Estados Unidos estaban luchando una guerra. Insistí en ese punto desde el principio de nuestra entrevista, tratando de convencer al rey de que era necesario hacer algo. Le planteamos la cuestión tal y como nos habían dicho Bill Clements y James Schlesinger, diciéndole que estábamos luchando contra el comunismo, que sabíamos que el rey pensaba igual que nosotros y que necesitábamos su ayuda, y el rey accedió a ayudarnos. Estaba muy claro que al oponerse a una decisión de la Liga Árabe, corría el riesgo de crearse muchos problemas. Fue una decisión terriblemente difícil para él. Su respuesta fue, muy bien, que Dios les bendiga, lo que equivalía a decir, ustedes tienen razón, sin duda, pero procuren que no les descubran. Fui a ver a James Schlesinger para saber cómo debíamos actuar. Todo el mundo sabía que se estaba tramando algo enorme, pero el secreto se guardó durante años. Es interesante. No estoy muy seguro de que se tratase realmente de un problema de habituallamiento. Queríamos tratar de aplacar la ira del gobierno americano y asegurarnos de que nuestro ejército recibiese todos los suministros que necesitaba. Aunque oficialmente el suministro de petróleo se hubiese interrumpido. La misión secreta organizada para romper el embargo fue una auténtica pesadilla logística. Teníamos que inventar un sistema para romper el embargo que engañase incluso a los instigadores mismos del plan. Se recurrió a todo tipo de estratagemas. Después de aquello, ya no volvimos a hablar con el rey ni con el gobierno de los Estados Unidos. La base de este acuerdo secreto fue el miedo de ambas partes al comunismo. En una época conflictiva, los dos países demostraron que eran capaces de entenderse para mantener su alianza estratégica. En 1975 ya se había calmado toda la agitación de la época del embargo. El rey Faisal había vuelto a las tareas cotidianas del gobierno del reino cuando una mañana de marzo su pasado salió a su encuentro. El rey recibía al ministro del petróleo de Kuwait y detrás de él entró Faisal bin Musaid, un sobrino del rey. A su hermano lo había matado la policía de Faisal cuando se produjeron aquellos disturbios por la llegada de la televisión. El tipo estaba un poco loco y le daba al alcohol, pero el caso es que los guardias del rey no le conocían y pensaron que se trataba de un miembro de la delegación kuwaití. Cuando el ministro se inclinó para saludar al rey, él sacó una pistola y disparó al rey por encima de la espalda del ministro.
Por supuesto, la guardia de seguridad de la sala de audiencias le detuvo inmediatamente. Pero el daño ya estaba hecho. Y el rey murió antes de llegar al hospital. El shock provocado por el asesinato del rey Faisal fue aún más violento por el hecho de que su asesino perteneciera a la familia real. Sin embargo, en Arabia, las sucesiones se programan con mucha antelación y se producen sin traumas. El príncipe heredero, Khaled, había estado muy cerca de Faisal desde la fundación del reino. Era él quien le acompañaba en sus viajes al extranjero. Khaled prefería permanecer a la sombra de su hermano e incluso evitaba mezclarse en los asuntos políticos. El rey Khaled era un hombre encantador. No le interesaba tanto la política como al difunto rey Faisal o como al rey Fahd, que le sucedió. Le gustaba hablar del desierto y de la cetrería. Cuando yo le iba a visitar con alguien, a él le gustaba hablar de sus halcones. Jamás hablamos de política con el rey Khaled, que nos decía que fuéramos a ver a su hermano Fahd para hablar de esos asuntos. Así que adoptamos la costumbre de ir a ver al príncipe heredero Fahd, que era viceprimer ministro, aunque en realidad era quien presidía la mayor parte de las reuniones del gabinete. Cuando había algún tema político importante, íbamos a ver al príncipe heredero. Los primeros años del reinado del rey Khaled se desarrollaron de forma tranquila. Los príncipes Saud, sus hermanos, ocupaban los ministerios clave. Los ingresos por el petróleo aumentaban y la familia real ya no se tenía que preocupar del estado de las finanzas públicas ni del coste de los proyectos de desarrollo. El horizonte era radiante. En esos momentos el mayor problema de los saudíes era tal vez encontrar la forma de gastar su dinero con más rapidez. Se tarda 2 años en preparar un plan. Entre 1973, cuando empezó a subir el precio del petróleo y a entrar dinero en el país, y 1975, cuando se inició el segundo plan anual, tuvimos que tener en cuenta nuestras fuentes de ingresos. Los 45.000 millones de rials saudíes que costó el primer plan se convirtieron en 480 millones de rials para iniciar el segundo plan, lo que es más de 10 veces el valor del primer plan. Y acabó siendo una cantidad muchísimo más grande. Arabia Saudí era el único país que pasaba por un boom económico. En el resto del mundo, las perspectivas de inversión para los empresarios extranjeros eran muy raras, así que todos se iban a trabajar a Arabia Saudí. Todos querían su parte del pastel. Nos planteamos si importábamos mano de obra extranjera o si esperábamos a preparar nuestra propia mano de obra para desarrollar nuestros proyectos. Yo opinaba que la decisión que se tomó en aquella época de importar mano de obra extranjera fue muy acertada. Vimos cómo aparecía un sistema en el que la población local realmente no trabajaba y en la que la mayor parte de la gente que trabajaba eran inmigrantes. Incluso hoy en día en Arabia Saudí hay una población de 16 millones de habitantes, de los que 6 o 7 millones son inmigrantes. La reina Isabel vino en visita oficial en aquella época y me comentó que nunca en su vida había visto tantas grúas. Había grúas por todas partes. Construíamos 4 escuelas a la semana. Construimos 7 universidades. Teníamos todo por hacer y queríamos hacer todo lo que pudiéramos en el mínimo tiempo posible. Te ibas de vacaciones durante el verano y cuando volvías no reconocías la ciudad. Te perdías
La ciudad que habías dejado hacía solo 2 meses ya no te resultaba familiar. Se edificaba en pocos meses lo que normalmente se habría edificado en 20 años. Y eso enloqueció un poco a la gente. La gente enloqueció bastante. El ritmo del cambio daba vértigo. El boom económico exacerbó el conflicto entre el Islam y la modernidad y se acentuaron las tensiones sociales. Con el boom del petróleo, era natural que entrase una enorme cantidad de cultura occidental en un país en el que quizás el 70% de sus habitantes eran extremadamente conservadores y fundamentalistas musulmanes, casi radicales. La sociedad empezó a lanzar señales de alarma. Alto, alto, todo sucede demasiado deprisa, no podemos seguir este ritmo. Fue en 1979, después de la ocupación de la gran mezquita de la Meca. Pienso que fue un síntoma de los traumas que padecía la sociedad. Las cosas cambiaban demasiado deprisa. La gente no podía seguir el ritmo del cambio. No se puede arrastrar a gente al siglo XXI a la fuerza, es imposible. Era el primer día del año nuevo del calendario musulmán y el imán se preparaba para llamar a la oración cuando alguien le empujó a un lado. Cogieron un micrófono de la mezquita y anunciaron al resto del mundo que el Mesías había llegado y que la gente debía ir a presentarle su fidelidad y su obediencia. Centenares de insurgentes se hicieron fuertes en el interior del santuario. El horrorizado país se quedó paralizado. Estábamos a unos 500 metros de la mezquita y podíamos oír los disparos del interior. Parecía como si estuvieran rodando una película. Había gente disparando desde los minaretes. El principal problema es que se trataba del lugar más sagrado de la tierra y efectuar ahí disparos de cañón, de tanque o de ametralladora resultaba repugnante para cualquiera que respetase esos lugares sagrados. Los ulemas, los jefes religiosos, acudieron una vez más en ayuda de la familia real. Promulgaron una fatwa en la que autorizaban el asalto del lugar santo sin poner en peligro la legitimidad religiosa de la monarquía. Significaba que esos hombres eran unos apóstatas que habían tomado la mezquita por la fuerza y que por tanto se podía hacer todo lo necesario para sacarlos de allí, incluido el uso de armas y de cañones. Los saudíes optaron por un ataque masivo. Decidieron lanzar un ataque frontal contra las entradas principales. Por desgracia, los proyectores de la mezquita estaban encendidos y muchos hombres fueron abatidos por los francotiradores. Hicieron falta 6 días para desalojar a los insurrectos de los pisos superiores, que se refugiaron en el subsuelo de la mezquita, donde hay una enorme red de cuevas y de túneles. En el interior de la gran mezquita se libró una batalla campal. Los rebeldes resistieron durante 18 días. La familia real, no sabiendo cómo salir de esta situación tan difícil, pidió consejo a expertos extranjeros. Se decidió que el GIN, el grupo de intervención de la gendarmería francesa, era el más apto para esa misión.
Mi servicio, el servicio secreto saudí, llamó pidiendo ayuda a nuestros colegas franceses. Hablé con el conde de Magons, que era el jefe del servicio de inteligencia de la época, y le dije que necesitábamos gases lacrimógenos y un equipo que lo supiera utilizar, y que necesitábamos especialistas que enseñaran a nuestros hombres. Él me dijo que nos los enviarían rápidamente. Los franceses enseñaron a nuestros hombres a utilizar las bombas de gas y el resto del material, y ahí se acabó su participación. La participación francesa siempre ha sido muy discutida porque los saudíes siempre sostuvieron que habían sido soldados musulmanes los que expulsaron a los insurgentes que habían profanado la gran mezquita. Habría quedado muy mal que unos agentes de un país cristiano se atribuyeran la misión. Cuando acabó la operación, fueron ejecutados 63 de los insurgentes que habían sobrevivido a los combates. Oficialmente, el asunto se trató como un incidente aislado. La familia real estaba muy afectada, pero se negó a considerar el asedio a la gran mezquita de la Meca como el acta de nacimiento de un movimiento violento de oposición islamista, el movimiento del que saldría Osama Bin Laden. Pero lo que no podían ignorar era que Yayman al-Utaiba, el jefe de los rebeldes, era un descendiente directo de los Ikhwan, aquellos guerreros puritanos que en la década de 1930 se habían sublevado contra el rey Abdelaziz. Las acusaciones que hizo contra la familia real eran idénticas a las de sus antepasados. La toma de la mezquita por Yahyaman al-Utaibi fue quizás la primera explosión, la primera señal de que el fundamentalismo musulmán radical no estaba dispuesto a aceptar la modernización y que la consideraría como una invasión de la cultura y la religión occidentales, como una especie de cruzada, de hecho, como la continuación de las cruzadas cristianas. Acusaba a la familia real saudí de haber perdido la confianza de los musulmanes de Arabia Saudí. Y como eran corruptos y habían pactado con extranjeros, debían ser derrocados. Y la vida saudí prosiguió como si no hubiera pasado nada. El sentimiento de malestar creció, sin embargo, tras el derrocamiento de la monarquía vecina, la del Shah de Irán. Discurso tras discurso, el ayatolá Jomeini denunciaba la corrupción y la impiedad de las monarquías del mundo musulmán y apuntaba directamente a la casa de los Saud. Tenían miedo de que les ocurriese lo que le había ocurrido al Shah, es decir, que la familia real y la monarquía saudí fueran derrocadas. Reaccionaron mediante el empleo de tecnología moderna, pero no para ablandar las duras tradiciones islámicas de Arabia Saudí, sino para reforzarlas. Ahora la asistencia de las mujeres a la universidad se hacía a través de un circuito cerrado de televisión. Los mutawás, la policía religiosa que patrullaba por los centros comerciales, utilizaban cámaras de vigilancia y ordenadores para redactar informes sobre aquellos que consideraban que carecían de devoción religiosa. A finales del mismo año, la URSS invadió Afganistán. El equilibrio político y militar de la región se vio trastornado. Barrido por el torbellino de la revolución de Jomeini, Irán ya no era, como en los tiempos del Shah, una avanzadilla del mundo libre frente a la Unión Soviética. El papel de Arabia Saudí se hizo todavía más importante. Durante los años 80, los saudíes pusieron sus reservas petrolíferas al servicio de la guerra contra el comunismo. Con ayuda de los norteamericanos, millares de jóvenes saudíes fueron enviados a Afganistán para luchar contra los soviéticos. Los lugares religiosos y las grandes escuelas
empezaron a producir masas de jóvenes diplomados, dotados de excelentes conocimientos de teología, pero a los que les resultaría difícil encontrar trabajo en el mundo de la economía. En los años 80, la guerra de Afganistán ofreció la posibilidad de integrar a una gran parte de la juventud saudí. Y eso fue alentado por el gobierno, que probablemente consideró que era una forma de aliviar las tensiones, aunque no se dieron cuenta de las repercusiones que podría tener más adelante. Durante cerca de 10 años, muchos jóvenes voluntarios se dirigieron a Afganistán para unirse a los combatientes musulmanes, los muyahidines. Uno de sus jefes era Osama Bin Laden. En 1982, tras la muerte de su hermano Khaled, el príncipe heredero Fahd se convirtió en el quinto rey de Arabia Saudí. Fahd ocupaba un lugar aparte entre los 45 hijos del rey Abdelaziz, el de tecnócrata reformador. A pesar de sus visitas asiduas a los casinos europeos, a pesar también de ciertas calaveradas de juventud, Fahd había desempeñado un papel preponderante en el gobierno del reino antes de convertirse en su monarca a la edad de 60 años. Había participado en todos los grandes cambios de Arabia Saudí. El lujo en el que vivían los príncipes saudíes fue resultado del boom del petróleo. Pero los vientos de la fortuna estaban a punto de cambiar. Los precios del petróleo estaban en caída libre. El apoyo financiero que los saudíes prestaron a Saddam Hussein durante sus 8 años de guerra contra el Irán de Khomeini costó miles de millones. El rey Fahd fue el verdadero aliado y financiero de su vecino, el presidente iraquí. Cuando las hostilidades cesaron en 1988, Fahd no esperaba que pudiera ser traicionado bajo ningún concepto. Yo estaba tan tranquilo en mi casa cuando sonó el teléfono a eso de las 3 de la tarde. Era mi madre que me llamaba desde París y que parecía bastante preocupada. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal te va todo? Y yo le dije que muy bien, pero que no entendía su tono de preocupación. Y ella me preguntó si no me había enterado de lo que había ocurrido. Yo le dije que no. Y ella me contó que Irak había invadido Kuwait. Fue como si me cayese una bomba encima. Yo no tenía ni la menor idea, porque en esa época no teníamos televisión vía satélite y nos habían impuesto un apagón informativo total. Si encendías la televisión no te contaban nada. Si ponías la radio saudí tampoco. El apagón informativo duró 3 días, durante los cuales no se nos contó nada. Era muy raro, muy extraño, y era un indicio muy claro de la situación de parálisis y de incomprensión en la que se veía sumido el régimen. Los tanques de Saddam avanzaban en dirección a la frontera saudí. La familia real sabía perfectamente que su pequeño ejército no aguantaría mucho tiempo frente a los aguerridos soldados del ejército iraquí. Apenas iniciada la invasión de Kuwait, Osama Bin Laden ofreció sus servicios a la monarquía saudí. El multimillonario saudí acababa de pasar 10 años luchando contra los rusos en Afganistán. Pero el hundimiento del régimen comunista había dejado a sus compañeros de armas, los jóvenes voluntarios musulmanes, sin una causa islámica que defender. Bin Laden fue a ver a algunos altos cargos saudíes y les dijo que podía traer su ejército de muyahidines desde Afganistán para expulsar de Kuwait a los invasores iraquíes. Se le agradeció amablemente su propuesta. Se le dijo que se estudiaría y que se pondrían en contacto con él. Que no les llamase, que ellos le llamarían. Eso fue todo. Nunca le llamaron y ahí acabó toda la historia.
Era una proposición militarmente absurda y el príncipe sultán hizo muy bien rechazándola. Pero reflejaba los ideales políticos de Osama Bin Laden y en cierto sentido significaba el verdadero origen de lo que acabaría siendo Al-Qaeda. El régimen saudí se debería haber preocupado porque un simple ciudadano le anunciase que contaba con medios para organizar un ejército. De hecho, las tropas iraquíes estaban en las fronteras del reino y la medida más eficaz sería pedir la ayuda de su aliado americano. Pero esta solución no le parecía demasiado acertada al rey Fahd. ¿Cómo traer a Arabia Saudí a millares de soldados no musulmanes sin despertar las iras de los religiosos conservadores? Solo los jefes religiosos podían autorizar al rey Fahd a tomar esa decisión. Una vez más, fueron a consultar a los ulemas. En este país, todo gira de alguna forma en torno a la religión. Es algo que un occidental jamás podría entender. Y yo no voy a tratar de explicarlo, porque sencillamente no me entenderían. La religión es la ley. Impregna la cultura. Está arraigada en la historia. Si se quiere, forma parte del ADN de los saudíes, por lo que cualquier decisión debe pasar por el filtro del islamismo. Y teníamos que decidir si era permisible que el gobierno de Arabia Saudí invitase a millares de occidentales a pisar nuestro suelo para combatir contra otro país musulmán, como es Irak. El rey Fahd consultó a los ulemas, que le dijeron que si no podía llegar a un acuerdo de paz, tenía que aliarse con las víctimas para repeler la agresión, y si para ello era necesario pedir la ayuda de aliados no musulmanes, que la pidiera. El rey Fahd obtuvo la fatwa que le permitía defender a su país. Pero esa fatwa provocó entre la población saudí unas disensiones que pondrían en tela de juicio la legitimidad misma de los ulemas y abrieron el camino a los extremistas. Cuatro días después de la invasión de Kuwait, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Dick Cheney, llegó a Arabia Saudí. Traía unas fotografías de satélite en las que se veía al ejército iraquí a punto de atravesar la frontera saudí. Fuimos al palacio de Al-Salam a ver al rey, que fue directamente al grano. Decidimos que el mejor era enseñarle simplemente las fotografías y que se las entregase al general Schwarzkopf. Él cogió las fotos y puso una rodilla en tierra frente al trono del rey Fahd. El rey Fahd y sus hermanos tienen un gran dominio de sí mismos. Creo que es probable que sean muy buenos jugadores de póker. Yo nunca he jugado al póker con ellos, pero algunos de mis predecesores sí jugaron con el rey. Y aunque no dejan traslucir sus reacciones, yo pensé que el rey se había sentido muy preocupado por lo que había visto en las fotografías. Tras escuchar la proposición de la intervención americana que le hizo el general Schwarzkopf, el rey dijo: «Vengan». Y el príncipe heredero le preguntó si no creía que el tema se debería de someter a consulta. Y Fahd le contestó: «No hay tiempo. Si nos retrasamos, nos va a ocurrir igual que a Kuwait. Kuwait ya no existe». Y Abdalá le dijo que claro que Kuwait seguía existiendo, a lo que el rey Fahd le replicó: «Sí, y su territorio consiste en unas habitaciones de hotel en El Cairo, en París y en Londres». Abdalá le dijo que entendía su punto de vista y que estaba de acuerdo con él. Se firmó el acuerdo y la operación Tormenta del Desierto se puso en marcha de inmediato. Los militares norteamericanos empezaron a llegar al reino saudí. Su número alcanzaría los 550.000 hombres. Cuando empezaron a llegar las tropas norteamericanas, hubo voces que hablaban de una invasión de infieles, de soldados extranjeros que estaban profanando el país, que nos iban a hacer cambiar de religión y que iban a hacer que cambiáramos nuestro estilo de vida.
Nos hemos aliado a los enemigos de Dios. Hemos olvidado lo que es la fe y lo que es la herejía. Esta alianza es la causa de nuestra decadencia. En las 3, 4 o 5 últimas décadas, Arabia Saudí ha gastado una cantidad considerable de su riqueza nacional en el ejército, en armamento y en la preparación de su personal militar. ¿Cómo entonces no podía hacer frente a otro ejército? Estaba claro que el ejército saudí no tenía nada que hacer frente a las tropas invasoras iraquíes. ¿Cómo se puede justificar el empleo de tanto dinero en un ejército que no se puede utilizar en una situación de combate real? Esto sacó a la luz los problemas de corrupción, de las comisiones en los contratos militares y de la incapacidad de un Estado soberano para defenderse en caso de agresión del exterior. Durante los primeros meses de la operación Tormenta del Desierto, un problema imprevisto aumentó la inquietud de los saudíes: el dinero. El gobierno norteamericano ignoraba por completo las dificultades financieras del reino saudí. Nosotros estábamos formando la coalición, abasteciendo el esfuerzo militar y en realidad les estábamos sacando las castañas del fuego a muchos pueblos de la región, incluidos los cuvaitíes y los saudíes. Eran unos países muy ricos y yo pensaba que debían contribuir a su defensa. El rey Fahd era una persona amable y de trato fácil. Recuerdo que la primera vez que saqué el tema del pago, me dijo: ni lo mencione. Entre amigos el dinero carece de importancia, sobre todo en una situación como esta. Vaya a ver al ministro de Finanzas y pídale la cantidad que crea apropiada. Esa fue su forma de tratar el asunto. Pagaron directamente a Estados Unidos unos 17.000 millones de dólares en metálico e indirectamente con el combustible para los aviones. Irónicamente, durante este periodo, Arabia Saudí se convirtió en el mayor importador de combustible de aviación del mundo entero. Se originaban unos 2.000 despegues de aviones diarios, con lo que se consumía una cantidad enorme de combustible. El ministro de Finanzas estaba hecho una furia. Y algunos de los alimentos que suministramos a las Fuerzas Armadas, que eran alimentos en conserva, no perecederos, los regalaron más tarde los Estados Unidos, James Baker personalmente, a la Unión Soviética durante un periodo de hambruna. Pero esos alimentos los había pagado Arabia Saudí. El coste de la intervención no estaba muy claro. Nadie conocía su valor exacto. A veces se hacían los cálculos precipitadamente en la parte posterior de un sobre. Al final lo que recibimos cubrió los gastos de guerra y tal vez un poco más. El secretario Baker y yo discutimos varias veces sobre este tema, porque yo pensaba que les estábamos exigiendo demasiado a los saudíes. El embajador Freeman nos contó que el reino ya no era tan rico como en el pasado. Pero para mí la cuestión más importante era la seguridad y la continuación de su bienestar. Y me parecía perfectamente justificado que los saudíes contribuyeran con una cantidad sustanciosa a ese fin. Gastaron unos 50.000 millones de dólares. Cuando estalló la guerra, Arabia Saudí no tenía deuda pública. Pero cuando terminó la guerra, sus finanzas estaban gravemente dañadas y todavía hoy siguen sufriendo las consecuencias. La victoria de la Guerra del Golfo fue espectacular y su celebración estuvo a la altura del acontecimiento.
Pero una vez que disminuyó la euforia, los Saud se vieron enfrentados a graves tensiones sociales. El dinero había sido desde hacía mucho tiempo lo único que unía a la sociedad saudí. Pero ahora que les golpeaba la recesión, la protesta se convirtió en rebelión. La oposición islamista radical tenía una razón más para expresar su cólera. Los Estados Unidos habían prometido que sus tropas abandonarían el reino tras el fin de las hostilidades. Pero no cumplieron su promesa. 5 años después de la Guerra del Golfo, Saddam Hussein seguía sirviendo de excusa para mantener a millones de soldados americanos en suelo saudí. أصل الكفر يغزو دارنا من صليب الغدر والكل أصم زمرة الطغيان باعت للعدا خير أرض الله والحق ظلم زمرة الطغيان. Los islamistas radicales encontraron a su portavoz en la persona de Osama Bin Laden. A partir de entonces, las palabras ya no le resultarán suficientes. La mañana del 13 de noviembre de 1995, explotó una bomba en Riad, la capital saudí. Menos de un año después, una segunda bomba asoló la ciudad residencial de un importante complejo militar cerca de Daran, en el este del país. Los dos atentados apuntaban al ejército de los Estados Unidos y se identificó a quien los inspiró y los financió, Osama Bin Laden. Cuando se produjo la explosión de Riad, ya habíamos estado buscando a Bin Laden desde el comienzo de los años 90. Le habíamos despojado de la nacionalidad saudita porque sabíamos que era un peligro y que planeaba alguna acción contra Arabia Saudí. Osama Bin Laden había iniciado una guerra contra la familia real saudí. Su mayor enemigo era el régimen saudí. Y su objetivo principal era derrocarlo. Había llegado a la conclusión de que el régimen estaba apoyado por el ejército de los Estados Unidos y que su mensaje tendría un eco mucho mayor si atacaba directamente a las fuerzas militares americanas. Y debo decir que ahí percibí por primera vez en Arabia Saudí un cierto grado de simpatía por esta acción. Los atentados no hicieron más que acentuar las tensiones entre los estadounidenses y los saudíes. Para la población saudí, el mensaje estaba muy claro. Si los Saud querían conservar su reino, la situación tenía que cambiar. En ese momento crucial, el rey Fahd sufrió un ataque cerebral. Sus funciones se redujeron a simples apariciones protocolarias. El gobierno de la nación pasó a su hermano, el príncipe heredero Abdalá. En enero de 2000, George Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos. Se dio cuenta pronto de que, a pesar de sus reticencias, debía intervenir en el conflicto entre Palestina e Israel. En cuanto el gobierno de Bush se hizo con el poder, le planteamos la cuestión de la política americana en la región. Insistimos para que los Estados Unidos desempeñasen un papel activo en el proceso de paz, tratando de encontrar una solución, porque temíamos las consecuencias que se podían derivar de su inmovilismo. El príncipe heredero Abdalá consideraba el problema palestino como la causa esencial de la agitación que sacudía el mundo árabe y quería convencer de ello a la administración norteamericana. Con la llegada al poder de Ariel Sharon en Israel, el Oriente Medio se volvió a inflamar de nuevo. En agosto se produjo una nueva escalada de la violencia y le preguntaron al presidente por las represalias que planeaba Sharon. En Oriente Medio su respuesta fue interpretada como que Sharon podía hacer todo lo que le viniera en gana. Israel no negociará bajo la amenaza terrorista. Si los palestinos desean dialogar, invito al señor Arafat a emplear todas sus energías para hacer que cese la actividad terrorista. Pienso que puede hacer más de lo que está haciendo.
El príncipe heredero Abdalá se puso muy furioso. Llamó inmediatamente a su embajador en Washington y le dio la orden de transmitir una severa advertencia a la administración Bush. El príncipe heredero hizo llegar al presidente un mensaje muy elocuente. Es evidente que ha decidido apoyar a Sharon sin importarle las consecuencias que ello pueda tener en la política americana, en sus intereses o en los de sus amigos. Los Estados Unidos son una nación soberana y pueden hacer lo que quieran, pero ahora nosotros nos vemos obligados a actuar en función de nuestros propios intereses sin preocuparnos de las consecuencias que puedan tener en sus intereses. La carta que envió al presidente Bush reflejaba ante todo su voluntad de desafiar a los Estados Unidos diciéndoles: ya es suficiente, ya hemos soportado bastante. O tratan ustedes de mostrarse más justos y más equitativos en sus relaciones con el mundo árabe, o nosotros tendremos que modificar los términos de nuestro acuerdo con los Estados Unidos. Deseamos poner fin al tipo de relación que hemos mantenido con su país a lo largo de los 60 últimos años. En el curso de las siguientes 24 horas, el presidente respondió al príncipe heredero exponiéndole su visión de lo que podría ser el Oriente Medio, a saber, 2 estados independientes con la partición de Jerusalén y una solución equitativa para el problema de los refugiados. Pero precisó que todo eso solo sería posible si se conseguía poner fin a la violencia. El príncipe heredero le respondió que le parecía una visión muy positiva y que debería hacer una declaración pública. El presidente se comprometió a hacerla. 3 días después, los aviones de Osama Bin Laden se estrellaron contra las torres del World Trade Center y el Pentágono, y el proceso de paz quedó interrumpido. Nosotros siempre hemos considerado a Bin Laden como un enemigo, pero cuando nos enteramos de que entre los 19 terroristas había 15 saudíes, nos pareció una auténtica catástrofe. A ojos de los americanos, Osama Bin Laden había convertido a Arabia Saudí en una nación enemiga, y su gesto había sido deliberado. Había 4 pilotos de 4 países diferentes, del Líbano, de Egipto, de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Hay miembros de Al-Qaeda en 60 países del mundo. Podría haber elegido a hombres de cualquier nacionalidad para ocupar el puesto de los otros 15 terroristas. Su grupo podría haber parecido unas Naciones Unidas del terrorismo o una Liga Árabe del terrorismo, pero no. Él eligió intencionadamente a los 15 saudíes para dar un rostro saudí a los atentados, para crear un distanciamiento entre los 2 países, sembrando las dudas entre el pueblo de los Estados Unidos con respecto a Arabia Saudí, y desde luego lo consiguió. La amistad entre los Estados Unidos y Arabia Saudí se ha ido descomponiendo lentamente. El mundo ha evolucionado y la Guerra Fría pertenece al pasado. Hoy, Arabia Saudí ya no tiene gran cosa que ofrecer al mundo aparte de su petróleo. Ahora, tras la caída de Saddam Hussein, los Estados Unidos cuentan con las reservas petrolíferas de Irak. Los sucesos del 11 de septiembre han debilitado a la monarquía saudí. El príncipe Abdalá tiene cerca de 80 años. Sabe que la supervivencia de la casa de los Saud depende de su capacidad para reformar profundamente el reino. Sucesión, corrupción, islamismo radical, no faltan los obstáculos. Los Saud deberán superarlos si quieren conservar su reino.